Bienvenidos a este nuevo encuentro sobre diagnóstico sistémico de pymes y modelos de negocios, que fue organizado por la Federación Económica de Tucumán y Fundafet, a quien agradecemos la iniciativa que tuvo de compartir estos temas para facilitar a las pymes a abordar los procesos de cambio que en este momento, en esta coyuntura, son fundamentales en esta idea de reinventarse. Vamos a comenzar ahora a definir un poquito las reglas de esta reunión, eh, que va a durar aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Agradecemos a la agencia IDE Consultora, concretamente a Marina Sánchez, que ha estado organizando la parte de la logística de lo que es el Zoom, el acceso a la plataforma Zoom. Eh, por otro lado, todos los que se están ingresando a la plataforma, por favor, la idea es de que apaguen sus micrófonos. Con esto evitaríamos ruidos que puedan intervenir y molestar a los distintos participantes. Esto suele suceder a veces que quedan prendidos y se escuchan ruidos de conversaciones, ruidos de autos o de distintas cosas, televisores prendidos, etcétera, que pueden molestar a los demás. Durante esta exposición yo iré presentando distintas temáticas, aproximadamente durante unos 40-50 minutos, y la idea es que al final se pueda responder a preguntas y abordar las respuestas correspondientes. Para ayudar a la organización de las asistencias y para disponer de un listado de los participantes, sería importante que todos los que en este momento están participando nos envíen por WhatsApp un mensaje indicando que han asistido. Simplemente pongan asistido. También nosotros vamos a enviar luego un link a un formulario de evaluación sobre cómo ha sido organizado este encuentro y si les ha sido útil, y es muy importante para nosotros de poder disponer de las respuestas de esos cuestionarios. Fundafet va a mandar los certificados a los asistentes que han confirmado su presencia. Por favor, también en esas respuestas de asistencia pongan el email al cual Fundafet va a mandar los certificados de asistencia. Uno de los temas que vamos a ver tiene que ver con el enfoque sistémico, que es parte del concepto de hoy, que es el diagnóstico sistémico. Recordemos de que el enfoque sistémico nos advierte de que toda realidad puede ser observada de distintos lugares, pueden tener distintas miradas. Una empresa, en este caso, puede tener distintos enfoques, distintas miradas que pueden ser especializadas, algunas orientadas más al resultado, es decir, que observan compras, ventas, gastos. Otros tienen que ver con miradas orientadas al patrimonio, es decir, a los balances, a los estados pasivos y activos. Algunas pymes están muy enfocados a lo que es la productividad y ven en ese sentido la capacidad productiva, la evolución de la capacidad productiva, la inversión en maquinarias, la evolución en cantidades de producción. Otras pymes están muy orientados a lo que es el desarrollo de clientela, más la parte comercial. Otros están orientados a la gestión financiera, un poco más a ver los activos financieros que pueden estar vinculados a lo que es una inversión en una empresa. Nosotros, desde el punto de vista del enfoque sistémico, vamos a decir que tenemos que obtener una mirada integradora, global, transversal. Cuando digo transversal, quiero decir de que atraviesa los distintos niveles de una empresa, las distintas áreas en forma horizontal, a su vez en las formas verticales, que son las relaciones jerárquicas de roles y responsabilidades de áreas. Por otro lado, es un enfoque interdisciplinario en el sentido de que involucra a distintos conocimientos que tienen que ver con la física, la química, las matemáticas, la contabilidad, que tiene que ver con la psicología, la sociología, que tiene que ver con infinidad de miradas o de especialidades que pueden contribuir a la comprensión
de lo que es una realidad empresaria. Es decir, para eso también vamos a hablar de algunas herramientas que se pueden observar para entender los procesos de una organización, y uno de ellos es el enfoque del diagnóstico, que es cómo construir una recopilación de información sobre el sistema de una empresa y poder comprender cuáles son sus aspectos principales, sus relaciones con el mercado, sus problemas, sus relaciones internas, los distintos flujos que circulan dentro de la empresa, las distintas áreas, los puntos fuertes, las fortalezas, las debilidades, muchos aspectos que tienen que ver con hacer una foto de lo que es la realidad de una empresa. La calidad de esa foto permite luego mejorar actividades de planificación y toma de decisiones. Esto nos lleva a otro concepto, que es el concepto de modelo. Modelo va a ser un concepto que nos lleva, o sea, el modelo es como un mapa. Un mapa no representa la realidad, el territorio, pero sí ayuda a comprender dónde uno está y a tomar decisiones. Sin un mapa, un trayecto puede desviarse, puede no comprender en qué lugar está en el todo. O sea, un mapa es una síntesis de lo que es la realidad de una empresa, una síntesis con información suficientemente clara y estratégica y principal como para poder observar el todo y tomar una idea global y una idea para poder planificar y tomar decisiones. Obviamente que como estamos abordando la empresa como un organismo que está, una entidad que está en procesos permanentes de cambio, cuando hablamos de cambio estamos hablando de toda una dinámica a través del tiempo, y por lo tanto gestionar el tiempo nos plantea gestionar la planificación, es controlar las variables en el tiempo y poder tomar decisiones planificadas orientadas en el tiempo. Este concepto de planificación, que es un concepto que tiene que ver desde un diagnóstico nos lleva a interpretar una realidad hoy y entender cómo podrían ser las consecuencias de dinámicas que suceden en el tiempo y prepararse para que una empresa pueda organizarse para ir llevando progresivamente acciones hacia un resultado esperado y deseado, un objetivo. Evidentemente, el otro desafío es la gestión de esas decisiones de planificación. El día a día dispara muchas actividades y muchas situaciones, muchas de ellas que no están previstas previamente, obviamente, y por lo tanto, todos los procesos de toma de decisiones y todos los procesos de implementación, de etapa a etapa, de flujo en flujo, donde hay distintas cosas que se van sucediendo, la gestión, la implementación de lo que se planificó es un aspecto clave, porque muchas veces un buen diagnóstico, un buen plan de trabajo puede fracasar en la implementación. Esto nos lleva también, desde el enfoque sistémico, a tener muy en cuenta el potencial de las relaciones interpersonales, es decir, todo lo que se dispara a partir de los vínculos de las personas. Esas personas pueden participar en distintos tipos de flujos internos, que pueden ser el flujo de clientes, el flujo de proveedores, el flujo de personal de la empresa, el flujo de socios y distintos otros actores que participan plenamente día a día en sus emociones, expectativas, decisiones, maneras de pensar, etcétera, contribuyen positiva o negativamente en la evolución y en el desarrollo de una empresa. Por eso es uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta en la modelización. Tener en cuenta esos aspectos es importante, como ser también lo que hace a observar la cultura organizacional, el clima laboral, tener en cuenta también las situaciones globales de consensos entre los miembros hacia distintos temas y a su vez también las resistencias eventuales y las situaciones conflictivas. La motivación de todos los miembros que participan en la empresa es un aspecto también clave e importante que hay que tener en cuenta, como energía emocional que se traduce después, se transforma en acciones, y una empresa vive de un flujo de acciones cotidianas, por lo tanto, el aspecto emocional también va a ser uno de los temas que vamos a tener que tener en cuenta.
Veremos también a la pyme como parte de un subsistema mayor en donde interactúa con otros sistemas como es el mercado de capitales, de quien se provee de fondos y del capital inicial, con el mercado de bienes y servicios, que le aporta maquinarias, herramientas, etcétera, servicios telefónicos, comunicaciones, etcétera, el mercado laboral, que le provee empleados, el mercado de materia prima, que le da todos los componentes para la cual puede hacer sus procesos de producción. Tenemos el mercado de conocimientos, patentes, informaciones de know-how, de cómo hacer trabajos, invenciones, etcétera. Y por supuesto, las relaciones con el mercado de consumidores, con quien se intercambian bienes contra fondos. Este modelo en la cual vamos a encontrar por un lado una empresa y por otro lado un mercado. Ese mercado obviamente que lo vamos a ver desde el punto de vista de los consumidores segmentados y el foco en el cual una empresa hace prioridad. Ese mercado a su vez tiene factores de cambio que es importante conocerlo, puesto que interactúa permanentemente modificando el mercado. Por otro lado vamos a ver del lado de la empresa que existen su capital organizacional, donde participan desde el liderazgo, equipos de mandos medios alineados y personal que procura eficiencia y eficacia en sus actividades laborales. Este capital humano es un componente importante del capital organizacional de una empresa. Obviamente que además de estos aspectos, la empresa dispone de otros recursos, recursos financieros, recursos de herramientas, máquinas, transportes, otros componentes que le ayudan a funcionar. Otro tema que también es importante que observemos es el sistema de información. El sistema de información que permite registrar toda operación dentro de la organización para poder sincronizar, coordinar, trazabilizar procesos y proveer información a las tomas de decisiones. Estos distintos subsistemas dentro de la empresa tienen por finalidad generar una calidad en los procesos de trabajo, en donde se provee de materia prima y esos materiales insumos son transformados en un producto disponible para interactuar con el mercado. Este producto definirá su política de precios y definirá su política de valor. Cuando hablamos de valor, estamos hablando de la importancia del valor simbólico de la marca, de la imagen institucional de la empresa, del diseño mismo del producto, del packing, del merchandising, que construyen la percepción de valor ante el consumidor. Toda esta construcción de valor es resultado, obviamente, de una política de calidad, que es la que le da el sustento. El precio se sostiene por la percepción de valor y la percepción de valor se va a sostener desde una política de calidad. En la calidad podremos observar la importancia de los procesos que sean ya sea productivos, administrativos, el de las relaciones con los clientes, los recursos humanos, etcétera. En este escenario podemos plantear o graficar la interacción que va a haber entre la empresa con todos sus subsistemas y el mercado. Este vínculo va a comenzar desde una interacción en la comunicación. Esa comunicación
Va a tener distintos canales, canales de expresión, canales de comunicación en la publicidad, en la promoción, en las relaciones públicas. Lo vamos a ver en el marketing digital, en el marketing en todas sus formas, señalética. Lo vamos a ver en folletería, marketing directo, etcétera. Obviamente que en esa interacción juega mucho los competidores, puesto que ellos interactúan y modifican también las percepciones del mercado, para lo cual la empresa deberá definir una política de posicionamiento. Bueno, en este modelo están viendo más o menos una graficación de distintos componentes sistémicos que una pyme tiene que tener en cuenta en forma permanente para observar las interacciones que generan cambios y que afectan a la sobrevivencia y al desarrollo de una empresa. Bueno, vamos ahora a la primera síntesis. Tenemos modelos diferentes de ver y percibir, y pensar y comprender una empresa. Por otro lado, un enfoque sistémico permite comprender la complejidad de una empresa y los modelos gráficos ayudan a acceder de una sola mirada a una comprensión relacional del todo. Nos permite ver la empresa y su entorno y la empresa y sus subsistemas. Entraremos ahora en otro tema que tiene que ver con la información dentro de la empresa. Hemos visto en el modelo graficado reciente que aparecen toda una serie de categorías conceptuales que vienen de distintas fuentes de conocimiento y que nos van guiando con una serie de datos. En este caso hay más de 50 ítems que han sido presentados en ese esquema. Hay 50 temas que disparan el foco de un empresario en observar el movimiento de cada uno de esos ítems. Nos permite ver en ese gráfico mucha información, o pensar y referirnos a mucha información. Cada modelo nos dispara una manera de pensar la información. En este caso, estamos disparando un modelo que tiene muchísimos puntos de observación. Hemos visto muchos que tienen que ver temas sobre el mercado, también hemos visto temas que tienen que ver con la empresa, a su interior. Muchos temas están vinculados a la empresa, donde hemos observado aspectos del capital humano, del capital organizacional, el aspecto de información, bienes, recursos. Hemos visto el aspectos de marketing, el aspecto de calidad, de proceso, de producto, mucha información que tiene que ver a la parte interna. También nos hemos referido al aspecto de los factores de cambio. Los factores de cambio es muy importante tener una capacidad de observar los procesos o los macro cambios o las macro tendencias, como para conocerlas, poder prepararse para esos cambios, poder generar innovaciones si es necesario, o anticiparse a incursionar en otros segmentos u otras oportunidades que pueden venir a partir de esos cambios. Bueno, hablando sobre el tema de datos, que cada sistema o cada modelo genera datos, el año pasado yo presenté un libro que se llama El Dodecaedro Pymes, donde presento muchas herramientas de consultoría para abordar los procesos de reorganización de empresas, y en ese libro expongo un modelo, que es el modelo justamente se llama dodecaedro, que es una forma tridimensional, es un objeto tridimensional geométrico que tiene 12 caras y cada cara tiene 5 vértices. De esta manera encontramos 60 temáticas, todas ellas vinculadas y que permiten de una sola mirada tridimensional poder observar una enorme complejidad de información multidimensional. Este objeto ustedes lo pueden visualizar en internet, está en 3 dimensiones y ustedes lo pueden mover como se presenta en este video.
lo pueden mover de tal manera que pueden ver los distintos temas que están vinculados. Un complemento del libro El dodecaedro Pymes de herramientas de consultoría es un libro que presenta un cuestionario inicial para pymes que tiene 172 preguntas abarcando aproximadamente 23 áreas de la empresa, de tal manera que el empresario que completa esa información permite formalizar información global de toda su empresa de una manera transversal y multidimensional. Esto es una etapa muy interesante para empresas que quieren empezar a entrenarse a la práctica del autodiagnóstico. Vamos para la síntesis número 2. Un modelo se sostiene en un serie de unidades conceptuales y cada unidad conceptual genera información. Un modelo que explicita las relaciones en las distintas partes del sistema ayuda a construir una información que sea útil para tomar decisiones. Vamos a ver ahora, en lo que sigue, que una empresa es movimiento y por lo tanto tenemos que trabajar ahora sobre los flujos y las dinámicas transformadoras dentro de una empresa. Bueno, vamos a trabajar entonces sobre las 4 principales, en todo caso la que yo propongo en mi libro sobre el dodecaedro Pymes. Yo nombro 4 dinámicas transformadoras y la ubico a nivel de las personas, a nivel de la información, a nivel de bienes y servicios y a nivel de flujo de fondos. En las personas, como flujo, son entidades que adoptan distintos roles en la interacción con la empresa, que pueden ser clientes, pueden ser proveedores, empleados, socios, y a su vez esos roles pueden ir modificándose en el tiempo y cada rol también está vinculado a toda una serie de necesidades, expectativas, voluntades, deseos y intercambios de información con otros miembros que genera a su vez procesos de cambios y modificaciones. Modificaciones que son muchos principalmente apoyados en emociones, y más en emociones que se traducen luego en actos. Vamos a tener entidades que intercambian conceptos, ideas, pensamientos, emociones y lo van transformando en sus distintas decisiones e interacciones con los demás. Otro flujo es el de la información, donde tenemos al origen información que es indefinida, verbal, gestual, informal, que puede después transformarse en información simbólica y registrable, datos. Esos datos pueden ir organizándose y terminan siendo una información, puesto que ya están clasificadas. Esa información puede ir evolucionando, organizándose y relacionándose unas con otras de tal manera que van a ir generando conocimiento. Ese conocimiento vincula causas y efectos y por lo tanto permite evolucionar en la sabiduría empresaria. Las empresas que han adquirido ese saber hacer, el saber pensar, el saber qué hacer, son las empresas que tienen la mayor capacidad de gestionar el crecimiento y desarrollo. Entonces, ese sería otro de los flujos que nosotros vamos a observar en los procesos de los cambios en una empresa. O sea, es ese componente, información, datos, información, conocimientos. Luego hablaremos de los procesos de bienes y servicios. Esos flujos donde entran componentes, materiales, materias primas, insumos que a través de maquinarias que procesan esos productos, esas materias primas, usando insumos, usando recursos, van transformando una materia prima en un producto elaborado, o sea, añadiendo valor y generando algo diferente. Ese proceso transita dentro de la empresa distintas etapas, donde puede pasar desde un estado en donde está depositado en un stock, en un depósito. Ese depósito después lo puede trasladar a otra etapa donde se le agrega una primera transformación
y que luego sea estoqueado en otro momento, en otro lugar de tránsito, para luego retomarse en otro proceso de transformación, etcétera. O sea que vamos a encontrar un flujo de bienes materiales que se van transformando dentro de la organización, se van materializándose, ya sea en bienes y servicios que evolucionan, que entran y salen, o algunos que quedan como herramientas, materiales, etc. Vamos a ver los procesos de fondos que se van transformando en capital de trabajo, en capital de ahorro, en capital para inversión, que permite interactuar en distintos estados, ya sea como fondos en efectivo, fondos como valores al portador, fondos como acciones, distintos estados y características de esos fondos que van interactuando en los distintos momentos de los intercambios en los flujos de una empresa. Bueno, un concepto que vamos a trabajar ahora es el concepto de gestión de flujos. Ya hemos visto en un sistema un concepto de estructuras, ahora vamos a empezar a trabajar sobre los movimientos dentro de una organización, es decir, que dentro de la estructura sistémica de una empresa fluyen fuerzas o dinámicas que van generando transformaciones. La empresa es un procesador de transformaciones en realidad, por lo tanto, un concepto que vamos a trabajar ahora es el de la gestión de los flujos. Ya hemos hablado que hay 4 principales flujos, en todo caso es lo que yo propongo, sintetizarlo en 4 flujos principales, flujos que tienen que ver con las personas. En las personas hay toda una serie de transformaciones en cuanto a expectativas, voluntades, deseos, definiciones de roles, emociones, y esos distintos cambios generan acciones en donde una persona puede ser o dispararle una posición de cliente o de proveedor o de empleado o de socio, incluso en los procesos de sus cambios y de su evolución como energía transformadora, puede ir cambiando sus estados. Lo mismo vamos a hablar del flujo de bienes y servicios que pueden ingresar en una empresa en un estado y ser transformados en los procesos transformadores dentro de una empresa. También vamos a ver los flujos de fondos que pueden ingresar dentro de los distintos circuitos e ir modificándose en sus estados. También vamos a ver el flujo de información que puede iniciarse con procesos de información que son informales, verbales, y después se van transformando en información más formalizada, como ser datos registrables. Esos datos van a ir transformándose en información porque van a estar clasificadas y ordenadas, y esa información luego, a través del análisis y el aprendizaje, va a poder convertirse en conocimiento. Ese conocimiento es cuando uno puede entender relaciones de causa y efecto. Bien, veamos en este ejemplo cómo veamos un flujo de bienes. Al inicio vamos a definir una etapa que sería la etapa donde inicia o ingresa ese flujo dentro del sistema de la empresa. Lo vamos a poner, en este caso está simbolizado con un cubito, ese sería un bien que se ingresa en un determinado momento y es gestionado o activado por una persona determinada. Ese proceso de ingreso genera luego una cola de un proceso de espera adentro de la empresa. Ese proceso de cola lleva junto un proceso de información, hay transferencia de información y hay un tiempo y una persona que puede estar vinculado al proceso ese de cola. Esa cola puede tener un tiempo determinado para luego pasar a una etapa siguiente donde esos bienes que ingresaron pasan a una etapa de un proceso transformador donde a través de maquinarias, a través de una gente que trabaja en ese proceso, va a transformar ese bien inicial en un bien diferente. Ahí hay una creación de un valor agregado donde luego a través de planificaciones, de controles, pasa a una etapa siguiente que es, llamémosle la etapa de salida,
donde a través de un sistema ya sea de transporte y a través de alguien que gestiona ese transporte y en tiempos determinados termina sacando del sistema empresa el bien ya transformado. Entonces ahí tenemos más o menos una síntesis muy grosa de un flujo donde empezamos desde un ingreso, un proceso interno donde hay colas y procesamientos de cambio y una salida de ese bien ya transformado ya con valor agregado. Bueno, ahora vamos a entrar en otro concepto. Ya hemos visto el concepto de flujos, flujos transformadores, donde ahora vamos a ver el concepto de cuellos de botella. Es decir, en cada etapa donde transita un flujo intervienen procesos, llamémosle que tenemos una cola de inicio, una tarea que se hace o un proceso que lo hace alguien en un tiempo determinado y así sucesivamente. Cada lugar en donde pasa ese flujo involucra un tiempo y una capacidad. Por ejemplo, acá vemos que en la tarea número 1 tenemos que el operador que está haciendo esa tarea tiene una capacidad de procesar en una hora 12 unidades de su tarea. Luego tenemos una capacidad de almacenar, digamos, el resultado de la tarea número 1, almacenar esos resultados en una cola que tiene capacidad de almacenar hasta 20 elementos. Supongamos en la etapa inicial, un operador hizo, no sé, 12 piezas, esas 12 piezas pasa a una cola y esa cola puede acumular hasta 20 piezas. Pero bueno, en este caso lo único que pudo ser generado en esa hora fueron 12 piezas. La etapa siguiente, la tarea 2 que hace otra persona que retoma ese objeto de la cola número 1 y la va a transformar. Y esta persona, ese operador, en una hora tiene una capacidad de procesar 10 unidades. Le llegaron 10, por lo tanto lo único que genera una cola siguiente de 10 unidades. La cola número 2 tiene una capacidad de almacenar hasta 30 unidades, pero en este caso solo le llegaron 10. Por lo tanto, la etapa número 3, que retoma el proceso, procesa esos 10 unidades, también en un tiempo determinado. En este caso, tiene la capacidad de hacer hasta 25, procesar 25 unidades, pero solamente le llegaron 10. Pasa a una nueva cola que tiene capacidad de 10, no hay problema que pasa a la siguiente, que pasaron los 10, y luego tenemos que la tarea número 4, cuyo operador tiene capacidad de hacer 35 unidades, pero solo le llegaron 10, por lo tanto él solamente procesa 10 y lo que sale del sistema fueron 10 unidades. Lo que tendremos acá que empezar a observar es que en este proceso hay toda una gestión de capacidades, de producción y de tiempo. Y que en este proceso hay un punto donde genera una limitación en el proceso global. Es decir, que en ese proceso la mayor velocidad que puede tener el sistema lo vamos a determinar en el eslabón más débil, en el punto donde hace cuello de botella. En este caso vamos a poner foco en la tarea en la tarea número 2, que es la que puede solamente procesar 10 unidades, puesto que esa es la que le está dando el tiempo del proceso. De ahí en más, todo el sistema va a procesar según ese cuello de botella. Así nosotros vamos a ir enfocando y destrabando o modificando las capacidades de cada paso o de cada cuello, como para poder ir gestionando los flujos que circulan dentro de una organización, de tal manera que sea lo más adecuado a sus capacidades reales de producción y a su economía de escala y a sus costos operativos fijos, etc. Bueno, entonces estamos como síntesis, la síntesis 3, que es comprender la estructura de los movimientos de los flujos transformadores, permite conectar relaciones de causa y efecto, lo que nos permite también comprender el momento para planificar escenarios futuros. El modelo sistémico de flujos dinámicos y tiene una gran utilidad para gestionar el desarrollo de una empresa y por lo tanto esto nos permite pasar a la etapa siguiente que vamos a ver en estos momentos.
Bueno, al final de todos los conceptos que hemos estado trabajando, llegamos a la construcción de un modelo de flujos global de una empresa, donde podemos graficar, interpretar de una manera sintética los principales flujos que intervienen en una empresa. En este caso, vamos a observar cómo la parte de marketing dispara un proceso que regula la cantidad de interacciones, de oportunidades en el mercado. Supongamos que es toda una serie de actividades donde se planifican mensajes que van disparados a través de publicidades. Esas publicidades generan contactos que se ponen en relación con la empresa en el área comercial. El área comercial genera toda una negociación, todo eso que dice ahí ventas es en realidad es un subproceso dentro de la empresa, porque adentro hay muchos procesos internos, pero en resumen esa etapa provee, en resumen, ventas. Esas ventas generan ingresos a fondos y a su vez el movimiento, lo que vemos en rojo, sería el movimiento de los bienes que van saliendo de la empresa, es decir, el cliente se lleva el producto. Las ventas se conectan con los productos, con el stock disponible de los productos, que a su vez se alimentan por la llegada que vienen del área de los proveedores. Eh, en este sentido es muy interesante empezar a observar en qué punto hay limitaciones en los procesos, en los flujos principales de una empresa. Estos modelos nos permiten, por ejemplo, identificar que si no hay ventas, puede ser que no se haya generado suficientes oportunidades para procesar esas ventas. Entonces el foco, el cuello de botella estaría en el proceso de generar oportunidades y por lo tanto hay que trabajar sobre eso. Otro cuello de botella puede suceder en el área ventas. En el área ventas puede haber que haya una estructura que sea un poco anticuada para procesar oportunidades, son lentas. Entonces si uno genera, supongamos, 100 oportunidades y la fuerza de ventas solo puede procesar 10, tenemos una enorme pérdida de oportunidades que nos plantearía un rediseño de la organización comercial. A su vez, si nosotros modificamos la capacidad comercial, la pasamos de 10 a 20 y empezamos a encontrar problemas en el área de stock, porque estaba acostumbrado a la capacidad de 10, entonces vamos a transferir el problema ahí a regular la capacidad de generación de stock. Entonces vamos a ir, como ven, pasando de un diagnóstico de un cuello de botella en un lado a resolverlo y ir viendo las consecuencias en las otras áreas y planificar que todos esos cambios se vayan interrelacionando de tal manera que sean sincrónicos y podemos planificar en el tiempo las relaciones de causa-efecto. Esto nos permite planificar muchas cosas en el futuro, teniendo en cuenta que si yo defino en este caso una modificación en el área comercial para optimizar y aumentar un 100% la capacidad de ventas del área comercial, ¿no? Porque tengo oportunidades, lo que no tengo es capacidad de ventas. Entonces, si aumento el doble mi capacidad de ventas, tendría que ir pensando cuál es mi capacidad de proveer el stock necesario. El stock necesario nos va a disparar una política de compras y los tiempos de procesamiento de los proveedores en proveer la materia prima para que nosotros podamos tener ese stock. Es decir, cada decisión en un área implica coordinar todos los flujos de relaciones causa-efecto para que ese proceso se vaya sincronizando. Como ven, a través de este enfoque de diagnosticar una pyme, generando información en un enfoque global, identificando su estructura de sistema, o sea, sus principales componentes y cómo está la estructura de sus flujos dentro de ese proceso, de esa empresa. Cada empresa es distinta, tiene modalidades distintas, procesos distintos porque tiene recursos distintos, con tiempos diferentes, etc. Por lo tanto, una vez que uno identifica ese modelo en cada empresa, uno puede empezar a tener la posibilidad de proyectar decisiones y proyectar las causas y los efectos que puede generar esas decisiones. Un poco se convierte en esta herramienta una poderosa manera de poder disponer en tiempo muy rápido una información global y conceptual
como para tomar decisiones estratégicas y no quedar, como muchas veces pasan en las pymes, muy comprometidos con el día a día y con las situaciones coyunturales de los problemas que cada día frecuentemente suceden. Entonces, es una herramienta para tener una mirada estratégica y para poder comprender los fenómenos que suceden, porque permanentemente se van planteando problemas, entonces se permite entender los problemas de hoy como resultado de causas pasadas, y eso nos permite retroalimentar un diagnóstico sobre causas y efectos. Bueno, entramos en una síntesis: gestionar el cambio, organizar el crecimiento y gestionar el desarrollo es el desafío principal de todo empresario, y podemos decir que el futuro de su empresa está en sus manos.